Para esta sesión, tú tendrás que tener tu cuaderno a la mano. El cuestionario está para descargar en la tarea de la sesión 3. Cuando tú lo descargues, lo puedes poner en otra pestaña, lo puedes poner en un Word. Como te menciono, lo puedes copiar en tu cuaderno. Después de eso, tú tienes que ir directamente a ver este video, que ya lo estás haciendo. Gracias. Así que, recuerda, el cuestionario debe de estar abierto. Y mientras tú estás viendo este video, ve contestando las preguntas. Necesito ayudarte a que tú comprendas y que la información vaya entrando. Y que en el momento de estar en Zoom, tú me preguntes tus dudas. Corte. Si haces memoria, en justicia estuvimos viendo los 3 poderes. Los 3 poderes. ¡No! 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 Nosotros tenemos una ley. Y a partir de esa ley y su cumplimiento, conocemos la justicia. Esa es la ley que vamos a ver en este tema. Es la misma ley que ha dicho que cada mexicano tiene derechos humanos y derechos fundamentales como ser. Y el ser humano y mexicano te hace acreedor a muchas de las cosas que son tanto como responsabilidades como privilegios estipulados por la Constitución. Bien, en México, por parte de la Constitución, nosotros tenemos un sistema democrático. Nosotros no tenemos una monarquía, tampoco tenemos un sistema comunista y gracias a Dios no tenemos un sistema anarquista. Tú y yo como mexicanos tenemos un sistema democrático. La Constitución establece que cada ser humano nacido en México, bueno, ¿cómo se ve la democracia? Tú y yo, al ser ciudadanos mexicanos y tener la mayoría de edad, somos personas suficientes para elegir a nuestros presidentes. Y dentro de ese sistema democrático, y dentro de las leyes de la Constitución, y dentro de la autoridad, nosotros como mexicanos podemos postularnos y podemos elegir a los que se postulan como los que van a gobernar. Diputados, senadores, nuestros presidentes. Y presidentes que tienen un gabinete de secretarios que van a administrar la República Mexicana, todos nuestros recursos. Un ejemplo de cómo se ve la democracia en México es que tú eliges al presidente de los Estados Unidos mexicanos. ¿Cómo lo haces? Lo haces libre y secretamente. Es tu decisión, es tu opinión. Y la democracia se ve tangiblemente cuando es la mayoría los que eligen cómo va el destino de México. La democracia consiste en la mayoría. ¿Qué es lo que quieren los mexicanos? Queremos a Peña Nieto. Queremos a Andrés Manuel López Obrador. Queremos al Bronco. Personalmente, me es difícil la democracia cuando hay tan poca información de quiénes son nuestras autoridades o quiénes se han postulado para ser nuestras autoridades. Sin embargo, como decía, una de las propiedades de la Constitución no es que a mí me guste, sino que eso está estipulado. Y yo, como ciudadana mexicana e hija de Dios, lo tengo que respetar y con mucha responsabilidad ejercerlo. Estar en este sistema democrático significa que yo tengo mucha participación en las decisiones importantes de mi país. Elegir un presidente no es como elegir un par de zapatos, o si saliendo de la cuarentena vamos a misiones, o si deseo pintar mis uñas de color rojo. Esta decisión se tiene que meditar. Tiene que ser una decisión informada por parte del mexicano. Y por parte de aquel que ama a Dios o que busca amarlo, está el informarse, sí, pero también está el buscar la voluntad de Dios para este país y buscar, como dice la palabra, que nuestras autoridades sean justas. Nosotros oramos y preguntamos a Dios cuál es la mejor decisión. ¿Recuerdas el versículo que está atrás de tu salón? Si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual es bueno, el cual no lo va a negar. Y Él, Dios, dará abundantemente esa sabiduría. Recuerda que vimos en la clase pasada que era sabiduría. La sabiduría es tomar una decisión con la perspectiva correcta de la verdad, con la perspectiva correcta de toda la información posible, tomando la mejor decisión. Una decisión
que va a involucrar, y esto no te lo había dicho, justicia, verdad y bondad, que son frutos de un corazón que busca amar a Dios según Efesios, según la carta a los Efesios. Entonces la sabiduría no solamente es tomar la decisión más inteligente, sino la decisión que va a ayudar a un conjunto. Y la democracia para una persona que es luz en este mundo es buscar tomar la decisión más sabia. Incluso cuando gana el presidente por el cual no votamos, ahí entra otro atributo genial y grandioso de Dios que nos debe ayudar en esta cuarentena a estar completamente seguros en el amor, el poder, la fidelidad y la sabiduría de Dios para permitir que esta pandemia continúe. Pero ¿qué pasa si gana un presidente que parece corrupto y que posiblemente no sea la mejor decisión? Nosotros confiamos en que Dios hace lo que quiere, incluso cuando nosotros pecamos o hay maldad o el pecado se esparce como el fuego en la hierba seca. A pesar de eso, Dios permite que sucedan estas cosas para un bien mayor, para que Él brille y nosotros confiemos en Él. Te quiero hacer recordar una historia que está en Génesis, la historia de José. ¿Recuerdas? El hijo amado de su padre, el hijo que tenía esos sueños maravillosos de Dios, que tenía una túnica de colores que su padre, que lo amaba tanto, le dio. A pesar de que José tenía tantas cosas de Dios, tantas cosas de su parte, él, de alguna manera, era un poco metiche, por decirlo así. Informaba a su padre de lo que sus hermanos hacían y ellos no querían. Por supuesto que Jacob, Israel, se diera cuenta de eso. José se mete en muchos problemas por revelar sus sueños a sus hermanos, porque esto creó envidia en ellos e hizo que finalmente él fuera vendido. ¿Qué pasa, Dios? ¿Por qué no tengo una vida maravillosa como la que muchos dicen? Bien, Dios le estaba dando una vida maravillosa a través del sufrimiento. De estar encarcelado, José tenía la oportunidad, después de haber usado su sabiduría, sus sueños, los sueños que Dios le dio, para el beneficio de una nación, Egipto. El faraón vio la sabiduría y que Dios estaba con José y lo hizo como el segundo a cargo de todas las cosas. Y el hambre vino, recuerda, lee esa historia en Génesis. Y el hambre vino y José hizo lo más sabio. ¿Y sabes qué? Llegó un momento donde sus hermanos, 11 hermanos, sus hermanos tenían hambre. La historia relata que había hambre en la tierra y ellos vinieron a Egipto a buscar comida que José tenía. Y José, en vez de responder como muchos de nosotros haríamos, respondió con sabiduría, respondió con templanza, respondió con la verdad de conocer a Dios y de decirle a sus hermanos por qué había pasado. José sabía que tenía Dios el control en todo momento, cuando estaba en la cárcel, cuando fue acusado injustamente, cuando sus hermanos lo vendieron. José dijo a sus hermanos, en vez de reclamarles, Dios ha permitido esto para que hoy yo les haga un bien a ustedes. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Dios, a través del sufrimiento de José, iba a hacer algo bueno por la nación de Egipto. ¿Iba a ser algo bueno por sus hermanos? La historia de Israel, de ese pueblo, de esa familia. Entonces, a partir de algo malo que nosotros vemos que le pasó a José, Dios hizo algo bueno. Dios permitió todo eso porque Él hace lo que Él quiere. Y santificó a José. Y buscó que José fuera ayuda para muchos y para muchas naciones. Bien, ¿por qué te contaba esto? ¿Qué pasa si un mal presidente aborda la presidencia de México? Podemos descansar en que Dios tiene cuidado de todos los mexicanos y que si alguien corrupto llega a estar en la presidencia, podemos descansar en que Dios es justo y va a brillar su justicia y tú y yo podemos seguir brindando bondad, justicia y verdad a este mundo, siendo luz y luminares. En este video y en el video siguiente vamos a abordar los poderes y vamos a abordar
cómo la autoridad se ejerce en México y se ejerce en el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, se firmó la Carta de las Naciones, que es donde nace la ONU. Me encantaría decirte más de esto. Después de la Primera Guerra Mundial, se firmó el Tratado de Versalles, donde Alemania estaba obligado a contribuir y esforzarse para reparar todos los daños de la guerra. Pero Hitler no estaba de acuerdo y tenemos una Segunda Guerra Mundial. Tenemos a un país usando la autoridad de una manera incorrecta, de una manera que nosotros vemos ahorita como malvada. Tal vez esa persona, Hitler, no lo veía así, pero él estaba yendo en contra de Dios, tomando malas decisiones, usando su influencia, su elocuencia para hacer el mal. Sin embargo, Dios seguía soberano sobre todo. Y hay demasiadas cosas buenas que podemos ver y que estamos obligados a no repetir. Pues la Carta de las Naciones dio origen a la ONU. Más adelante vamos a ver a la ONU en la Guerra Fría, vamos a ver a la ONU interfiriendo en la guerra entre las Coreas. Quédate atento a la historia. No se te olvide conectarte en Zoom. Recuerda, la única tarea para esta sesión es: recuerda que por parte de las autoridades que hoy forman el gabinete presidencial, nosotros estamos haciendo una carpeta de experiencias. Esa carpeta de experiencias está en la tarea de carpetas de experiencia. Le atinaste. Esa carpeta de experiencias, tú literalmente vas a tomar una hoja de Word o una hoja de tu cuaderno y vas a escribir tu experiencia cada semana de cómo la estás viviendo, cómo la estás pasando, qué está pasando en tu corazón, qué está pasando en tu cabeza, qué está pasando con tu familia, qué está pasando. Procura que no sea algo tedioso y pesado. Es como un diario donde tú describirás tu experiencia a fin de que las autoridades que rigen México conozcan tu sentir y tu experiencia a través de esta cuarentena. Si tienes miedo, si estás bastante cómodo con la cuarentena, si ya extrañas a tus profesores. Sí. Ajá. Por favor, dinos. Tienes que escribir entre media y una cuartilla. Puedes usar fotos, puedes usar dibujos hechos por ti en Paint. Incluso sería fabuloso si tú lo documentaras en un video. ¿En un video? Miss, ahora sí se pasó. Eso es demasiado. Además, nadie lo va a ver. La carpeta de experiencias es personal y corresponde a cada uno. Recuerda, es para todas las materias, pero en cívica y ética vas a estar subiendo esto. Es una tarea necesaria para que nuestras autoridades comprendan cómo estamos viviendo esta decisión que ellos tomaron, que vimos en la sesión 1. Así que inmediatamente terminando este video, por favor, escribe tu experiencia antes de que pasen los días y no conserves esta memoria para plasmar. Las fotografías son una buena memoria. Un diario es una buena memoria. La Biblia está plagada de memorias. Por eso es necesario que escribamos este momento tan crucial en la historia. Te tocó vivir una pandemia. Te tocó estar en cuarentena. Te tocó ver maestras ideando videos para enseñarte matemáticas, biología, química. Muchachos, el hecho de que la autoridad, como vimos en la sesión 1, tenga muchos principios dentro de ella o los deba de tener y deba evitar esas faltas graves, no nos deja a nosotros la excusa de no ser como esas autoridades, con responsabilidad, con empatía, con solidaridad, con liderazgo. Muchachos, Dios nos manda a llorar con los que lloran, a sufrir con los que sufren, a gozarnos con los que se gozan, a no sentir envidia unos por los otros, sino estar ahí. Hay situaciones en esta pandemia que nos están dejando deshabilitados, viendo Netflix, pensando en nosotros y no pensando en otros. Hay alumnos que están pasando por momentos difíciles. Quédate ahí, sé luz, usa todo esto malo y haz lo bueno, como José lo hizo a pesar de que estaba pasándole cosas malas. Recuerda, estos temas son tan importantes porque son para tu vida. Es información que te ayuda a ser como Cristo lo fue. No solamente una clase aburrida de cívica y ética, sino algo tan importante para que vivamos como mexicanos y honremos a Dios en nuestro país. El sistema democrático es parte de lo que la Constitución nos dice y es algo loable si nosotros lo hacemos buscando la sabiduría de Dios para ejercerlo. Y recuerda esto, nos vemos a las 10:30 en Zoom.